Muchísimas gracias. Vamos a empezar entonces. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis y la interpretación paso a paso del hemograma para que, digamos que es una prueba que solemos subestimar mucho y que algunas veces la podemos analizar de una forma superficial, pero realmente hay varios truquitos y varias detalles que podemos identificar en este tipo de exámenes que nos van a ayudar mucho en la correlación clínica. Y vamos a tratar de hacer una integración un poco también con lo que habíamos visto el día de ayer. Bien, este es un tema extenso, así que voy a tratar de ser muy puntual. Hay muchas cosas que seguramente ustedes ya saben y dominan. Simplemente vamos a reforzar y vamos a empezar a aplicarlo a la clínica diaria, como ya saben que es el estilo que trato de implementarlo en este tipo de charlas. Ahora bien, rápidamente, ¿a ustedes les ha pasado esto? Entonces les llega el paciente, tiene un resultado de examen previo, supongamos que es de otro laboratorio, o sea, llegó a consulta, ya tenía unos exámenes de otro lado, y el tutor les dice, bueno, este es el resultado, y usted empieza a analizar, empieza a mirar cada uno de los parámetros, aquí tienen entonces un hemograma desglosado, y ustedes empiezan a mirar recuento de eritrocitos, perfecto, aquí estamos viendo que están bajitos, la hemoglobina también está bajita, el hematocrito también está bajito, perfecto, es una anemia, súper bien. Y luego vamos a esto, el BCM. ¿Qué es lo que era el BCM, el HCM, el CHCM? ¿Cómo así? ¿Qué significa eso? ¿Eso para qué? Muchas veces hasta lo omitimos. Y seguimos con la otra parte, plaquetas, están bajitas. Uy, listo, una trombocitopenia. Luego nos vamos, que es BPM del volumen medio plaquetario. Entonces, a lo que voy con esto es que muchas veces nos enfocamos en lo que más conocemos, número de eritrocitos, leucocitos, neutrófilos, plaquetas, etcétera. Casi nunca vemos las proteínas, por ejemplo, o estos índices eritrocitarios no les prestamos mucha atención y ahí es donde de pronto nos estamos perdiendo de información valiosa, que eso es lo que quiero que aterricemos el día de hoy. Y muchas veces nos quedamos solamente con el recuento automatizado del hemograma y no nos fijamos en esto, el frotis sanguíneo. Incluso muchos colegas cuando me hablan o me remiten pacientes basan su interpretación y su análisis solamente en el recuento automatizado y entonces ¿dónde está el frotis? O a veces está, pero no lo sabemos interpretar o no lo sabemos correlacionar. Y eso es como en parte el objetivo del día de hoy, que empecemos a mirar que esos detallitos sí hacen la diferencia. Entonces, este hemograma rápidamente, tenemos una anemia moderada, tenemos una trombocitopenia severa, donde están los leucos, por aquí están, también tiene una leucopenia, o sea, básicamente tenemos una disminución de todas las líneas, ¿cierto? Tenemos una disminución de la línea roja, de la serie plaquetaria, de los glóbulos blancos, y las proteínas plasmáticas por aquí están incluso un poquito incrementadas. Ese hemograma, ustedes ya seguramente van pensando con qué se podría relacionar. Lógicamente, pues nos falta información. Pero, ¿qué pensarían ustedes si les llega un paciente con anemia, trombocitopenia y leucopenia? Vamos pensando por ahí. Ahora bien, puede encajar perfectamente con cualquiera de estos tres pacientes. A nuestra izquierda tenemos un paciente en SIR, síndrome inflamatorio sistémico. En la mitad tenemos un paciente con pancreatitis, por ejemplo, y a la derecha tenemos un paciente con una epistaxis por hemoparásitos, ¿sí? Entonces, seguramente, y sobre todo si trabajan en Latinoamérica y en países tropicales, lo primero que debieron haber pensado fue en hemoparásitos, pero no es exclusivo. Pacientes politraumatizados con una hemorragia activa y que te estén desarrollando una coagulopatía perfectamente puede encajar con ese hemograma. Pacientes con pancreatitis, con SIRS, también pueden presentar un hemograma parecido. Entonces, dependiendo de la clínica del paciente, hacemos la correlación con la interpretación del examen y ahí es donde podemos hacer una interpretación mucho más precisa, ¿sí? Entonces, para tratar de disminuir la cantidad de errores al momento de la interpretación. Entonces, no solamente leemos exámenes, los exámenes orientan, pero lo importante es hacer la correlación clínica. Entonces, ¿cómo podemos obtener la mayor información posible de un hemograma? Teniendo un método, teniendo primero claras las definiciones, claras las bases teóricas, entendiendo las circunstancias que pueden alterar o modificar ese resultado
Y en tercer lugar, teniendo un método en el cual podamos paso a paso, de una forma organizada, sacar la mayor información posible. Entonces, para eso, les muestro entonces en qué deberíamos basar nuestra evaluación al momento de interpretar un hemograma. Básicamente vamos a tener dos partes. Una parte que es el examen cuantitativo, en el cual es toda esta serie de números, valores que cuantifican generalmente el número de células, ¿cierto? Entonces tenemos los eritrocitos, el hematocrito, la hemoglobina, el volumen corpuscular medio, los leucocitos, el índice de distribución eritrocitaria, etcétera. Cada formato de cada laboratorio puede variar, pero casi todos tienen más o menos la misma información dependiendo del equipo que tengan disponible. Entonces, por ejemplo, aquí ya les tengo un hemograma que es este paciente. Al final vamos a resolver el caso clínico, vamos a tener el contexto del paciente, pero conforme vayamos en la charla vamos a ir interpretando juntos cada una de estas variables que aparecen en el hemograma. ¿Listo? Entonces, para que estén súper pendientes, vamos haciéndolo paso a paso y al final hacemos una integración completa del caso clínico. Ahora bien, esa es la primera parte, la tirilla que te da la máquina, el maquinazo, como dicen por ahí. Pero eso no es todo. Tenemos que tener la evaluación cualitativa. Ya sabemos los números, ahora tenemos que evaluar las cualidades, sobre todo la morfología. Eso es lo que aporta el frotis sanguíneo o el extendido de sangre periférica, morfología celular. Y esa morfología es lo que va a permitir que podamos hacer o de pronto nos da más información o nos puede ubicar un poquito de forma más precisa lo que el recuento automatizado me estaba diciendo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un frotis en donde reportan varias cosas: policromatofilia, esferocitos, dianocitos, macrocitos, granulaciones tóxicas en neutrófilos. Estamos familiarizados con esos términos, sabemos qué significa y sobre todo qué implicación clínica tiene cada uno de esos parámetros. Y si no, para eso estamos aquí. Muy bien. ¿Qué metodología les recomiendo mucho que realicen al momento de hacer la interpretación? Entonces, va a constar principalmente en 4 pasos. El primero, la toma de la muestra. Creemos que de pronto desde el resultado en sí es donde viene el análisis, pero no, hay que tener en cuenta todos esos factores preanalíticos antes de tomar la muestra que pueden afectar el resultado final de tu examen. Aplica para hemograma como para cualquier otro tipo de examen de laboratorio como tal. Entonces, la toma de la muestra es sumamente importante que lo tengan en cuenta para empezar a hacer ese análisis de esos resultados. Lo segundo, el hemograma automatizado, lo que te da la máquina, ¿cierto? Hacemos el análisis de eso y lo debemos correlacionar con el frotis sanguíneo. Complemento la información del recuento automatizado con la morfología celular y eso lo uno junto con la clínica del paciente. Todo examen de laboratorio se debe evaluar bajo la luz de los signos clínicos y la presunción diagnóstica que se tenga de ese paciente. Recién ahí podemos hablar de una interpretación tanto de hemograma como de otro examen de laboratorio. Entonces tengamos en cuenta esa metodología, esos 4 primeros pasos. Ahora bien, una vez que ya tenemos el hemograma en sí, también tenemos una metodología que les recomiendo mucho, sobre todo si de pronto estamos empezando en el ejercicio clínico o si de pronto a veces somos muy desorganizados y se nos olvidan algunas cosas. Me pasa mucho con los estudiantes que entreno que, se me olvidó mirar entonces cómo estaban las proteínas plasmáticas y estaban ahí. Entonces, para que eso no suceda, la idea es que tengamos una metodología. Yo les recomiendo mucho que hagan análisis de cada una de las líneas. Vamos a hacer un análisis de la línea roja, interpretamos la línea roja. Un análisis de la línea blanca, un análisis de las plaquetas y un análisis de las proteínas. Y al final unimos esas 4 líneas para determinar nuestra conclusión final. Algunos laboratorios los organizan de esa manera. Por ejemplo, aquí les muestro. Este laboratorio reúne todo lo que tiene que ver con la línea roja en un grupo, en otro grupo la línea blanca, en otro grupo las plaquetas y en otro grupo las proteínas plasmáticas y el frotis sanguíneo. Pero hay laboratorios que los combinan. Primero te ponen los leucos, luego los eritrocitos, luego por allá las plaquetas. Entonces la idea es que independiente de cómo se te presente el resultado, tengan una estructura de trabajo. Al principio va a costar un poco, pero luego con la práctica ya se vuelve algo que ya uno lo puede integrar.
Bien, vámonos rápidamente entonces. Primera parte del análisis del hemograma, la toma de la muestra. ¿Qué errores preanalíticos pueden ocurrir y que debemos evitar para optimizar ese resultado de nuestro hemograma? Lo primero es la toma de la muestra, ¿cierto? Preferiblemente utilizar jeringas de 2 ml, de 3 ml, de 5 ml, con aguja 22, con aguja 23, por ejemplo. Preferiblemente utilizar vasos sanguíneos que tengan un calibre mayor. Ideal entrenarnos en tomar muestras de venas yugulares. A mí es mi favorita. Yo soy feliz tomando muestras de yugular en perros, en gatos, sin ningún problema. Hay algunas restricciones y en algunos casos es un poco complejo dependiendo del paciente, pero sería como la principal eh, recomendación. Si estás acostumbrada a tomar de una vena periférica, como lo es, por ejemplo, una cefálica, una safena, no es que esté mal, pero generalmente trato de reservar ese tipo de venas cuando tengo que canalizar a un paciente, lo debo hospitalizar, etcétera. Entonces, lo pueden tomar de esa manera. Requiere un entrenamiento, tomar muestras de yugulares, pero una vez que uno le pierde el susto, lo hace una o dos veces, inténtenlo primero con perros grandes, luego medianitos, de esos que se dejan manipular más fácil, y luego entonces nos enfrentamos a esos pincher, a esos pomerania chiquiticos, yorkies, que a veces es un poquito complicado, y sobre todo en algunos gatos que la manipulación puede ser compleja. Si no, entonces mediante un catéter, lo tradicional, tomarlo de una vena periférica. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con lo que es la relación del anticoagulante versus la cantidad de sangre que le vas a aportar. Y esto es algo que de pronto olvidamos mucho. Hay distintos tipos de tubos. Usualmente utilizamos estos que son los microtainer o los vacutainer, que son los grandecitos, pero dentro de ellos mismos hay distintos tipos. Hay unos en donde unos tubitos de microtainer donde los llenas con 0.5 mililitros de sangre, hay otros de 1 mililitro y generalmente tienen una marquilla. Esa marquilla es donde te indica la cantidad de sangre que debes aplicar porque es lo que el laboratorio que desarrolla este tipo de instrumentos garantiza que va a tener una buena relación con el anticoagulante. Entonces, si le pones más sangre o si le pones menos sangre, ya desde el vamos hay una alteración, hay un error preanalítico. Entonces, hay tubos de, por ejemplo, Vacutainer de 3 mililitros, hay unos de 5 mililitros incluso, entonces debemos estar familiarizados con los que tenemos en la clínica a la mano para que sepamos entonces cuál es la cantidad que debo aplicar de sangre. ¿Qué pasa si de pronto la concentración del anticoagulante es mayor que la sangre que le estamos dando a ese recipiente, como lo que ocurre en esta primera imagen de arriba? Lo que va a suceder es que ya desde el vamos hay una disminución del 5% en el hematocrito. O sea que ahí ya hay un sesgo, solamente por la toma de la muestra. ¿Qué pasa al revés? ¿Qué pasa si es muy poquito anticoagulante y yo le estoy administrando mayor cantidad de sangre, como lo que sucede en este tubito de acá? La marquilla me indica que la sangre debe ir hasta aquí, pero le estoy aplicando prácticamente el doble de sangre. Lo más probable es que se puedan formar microcoágulos o coágulos o se induzca la agregación plaquetaria. Y esto sobre todo ocurre en gatos. Así tomes una muestra de sangre perfecta, con los gatos, la sangre de los gatos interactúa mal con el anticoagulante y puede llevar a agregación plaquetaria. Entonces, ojo con las trombocitopenias en gatos. Hay que analizar muy bien si es una trombocitopenia real o de pronto hubo alguna dificultad al momento de tomar la muestra o al momento de hacer la relación con el anticoagulante. Ahora bien, otros factores, por ejemplo, la hemólisis, ¿sí? La hemólisis se puede dar por distintas razones. Puede ser que el paciente de por sí tenga una enfermedad hemolítica, pero también puede ser por la toma de la muestra. Entonces, si utilizamos una aguja o un catéter de calibre muy fino, esos catéter, por ejemplo, que a veces nos toca en cachorros o en pacientes en shock, con catéter 24, con catéter 26, pueden alterar la muestra, ya que el diámetro es muy pequeño y puede haber ruptura de algunos de estas células. Sobre todo cuando no tenemos mucha experiencia o de pronto nos desesperamos cuando a la primera, a la segunda no cogemos esa venita, pues entonces la succión excesiva de la jeringa, hacer una succión del émbolo excesiva puede llevar también a hemólisis al momento de tomar la muestra. La agitación excesiva de la sangre en el tubo también puede llevar a hemólisis. La prolongación del almacenamiento, entonces estoy en un lugar muy retirado o el laboratorio solamente recoge determinadas horas o determinados días
dependiendo de tu contexto, lógicamente, esa prolongación del almacenamiento también altera la morfología celular. El almacenamiento a temperaturas elevadas o si congelas la muestra va a llevar a alteraciones de tipo hemólisis. ¿Qué puede suceder si ya hay una hemólisis al momento de tomar la muestra? Pues entonces nuestro recuento de eritrocitos va a bajar, lo mismo el hematocrito, y de pronto puede haber un incremento en la concentración de hemoglobina corpuscular media y de las proteínas plasmáticas. O sea que desde la toma de la muestra ya estoy alterando el resultado. Miren, por ejemplo, esta imagen de acá, muestras hemolizadas. Si ustedes toman la muestra y después de un rato que la tienen allí almacenada, ven que el suero se ve de esta forma, tienen esa muestra quedó hemolizada. La lipemia también va a alterar los resultados, sobre todo de la parte bioquímica, hay que tenerlo en cuenta. Paciente obeso con un trastorno endocrino o enfermedad metabólica, preferiblemente tomar los exámenes en ayuno. Ahora bien, vamos a cada una de las líneas. La línea roja. Listo. Estos índices eritrocitarios ustedes ya lo conocen, yo esto lo voy a pasar más bien rapidito. Entonces el recuento de eritrocitos, el número de eritrocitos, si está disminuido es anemia y si está aumentado hay dos posibles interpretaciones principales. Lógicamente hay más detalles. O si está aumentado, lo más común, deshidratación o una eritrocitosis. ¿Listo? Recuerden que ya no se usa el término policitemia. Cuando hablamos de eritrocitosis tenemos que ver si es una eritrocitosis real o una relativa o una eritrocitosis absoluta. Pero es más común que veamos pues anemia como tal. Recuerden que los rangos de referencia en adultos son distintos en cachorros. Eso también es un punto a tener en cuenta. En cuanto a la hemoglobina, cantidad de hemoglobina en un volumen determinado de sangre. Si está disminuido, anemia. Si está incrementado, podríamos considerar deshidratación. Hematocrito, proporción de sangre ocupada por los eritrocitos, pero realmente el hematocrito refleja la relación que hay del número de células respecto al volumen plasmático. Esa relación lo debemos tener muy claro porque hay muchas causas que no necesariamente son hematológicas que pueden llevar a que se altere el hematocrito. Entonces, eso también es un punto a tener en cuenta. En términos generales, si hay un aumento en los glóbulos rojos, en la hemoglobina, en el hematocrito, ¿cuáles son las principales interpretaciones? Deshidratación, lo más común. Segundo, miedo o excitación. Recuerden que el vaso es un órgano que tiene musculatura lisa, o sea que responde también a la influencia de las catecolaminas. Ese paciente que está asustado, ese paciente que está excitado, pues entonces puede generar una contracción esplénica y aumentar el número de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Pacientes en shock. El shock es el estado más avanzado de ese cuadro de deshidratación cuando hablamos de shock hipovolémico, pero realmente cuando hablamos de shock es básicamente hipoperfusión. Paciente que su delivery de oxígeno y su perfusión está afectada por distintas causas, ya que hay distintos tipos de shock, y eso también podría generar un incremento de estos parámetros. La eritrocitosis primaria, como lo que ocurre, por ejemplo, en pacientes que se adaptan a alturas elevadas, o en pacientes que tienen una contracción esplénica o en pacientes con alteraciones mieloproliferativas. Artefactos que podrían incrementar estos parámetros sin ser un problema real. Evaporación de la muestra cuando se almacena a temperaturas elevadas, cuando el almacenamiento es muy prolongado o un contacto muy prolongado con el anticoagulante. Disminución, principalmente anemia, hemólisis, tener muy en cuenta eso, hemorragias, por ejemplo. Artefactos, exceso de anticoagulante, ya lo vimos anteriormente. Hay algunas personas que toman las muestras directamente del catéter donde están hidratando al paciente. Eso ya de por sí les va a alterar el resultado, ya que la dilución va a afectar el hematocrito de ese paciente. Otro factor van a ser los coágulos en la muestra que también te pueden llevar a reducir estos parámetros. Ahora vámonos con los otros índices eritrocitarios que de pronto no tenemos muy en cuenta y es el volumen corpuscular medio, el famoso BCM. ¿Qué evalúa el volumen corpuscular medio? El tamaño de los eritrocitos. Si el volumen corpuscular medio está disminuido, microcitos, o sea, eritrocitos de pequeño tamaño. Si el volumen corpuscular medio está aumentado, podríamos hablar de macrocitos, glóbulos rojos que son más grandecitos de lo normal. Dentro de esos macrocitos están los famosos reticulocitos, que recordemos que es la célula inmadura del eritrocito, que nos va a servir mucho para poder orientar si un paciente tiene anemia,
definir de pronto si es regenerativa o no regenerativa. Entonces el volumen corpuscular medio es un parámetro muy importante. La hemoglobina corpuscular media realmente tiene poco valor clínico en veterinaria y varía proporcionalmente al volumen corpuscular medio. Realmente su aumento, su disminución, desde que sea leve, no tiene un valor clínico como para interpretarlo como tal. Pero si hay un cambio muy abrupto, es decir, un incremento muy marcado de la hemoglobina corpuscular media o una disminución muy marcada de la hemoglobina corpuscular media, podríamos pensar en que de pronto hay un error en la lectura de ese hemograma y sería mejor hacer una contramuestra. Me ha pasado que algunos laboratorios te reportan un número muy bajito. Me pasó una vez que era como 21.6 y resulta que el laboratorio me lo reportó como 2.16. Entonces yo vi ese hemograma y dije, esto está muy raro. Llamé al laboratorio y le dije, hey, miren, no me cuadra esta hemoglobina corpuscular media tan bajita, sabiendo que mi paciente está estable. Entonces, no, el error fue de tipografía y pues simplemente habían puesto la coma donde no era. Entonces tengan en cuenta eso. Otra parte también a tener en cuenta es la concentración de hemoglobina corpuscular media, el CHCM, que evalúa la coloración de los eritrocitos, el contenido de hemoglobina. La hemoglobina tiene el hierro es el que le da el color a ese eritrocito. Entonces, la concentración de hemoglobina corpuscular media evalúa el color. Si está disminuido, podríamos pensar en hipocromía, o sea, unos eritrocitos más pálidos de lo normal. Pero si está incrementado, generalmente es raro que haya un incremento en la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero sí hay situaciones en que puede pasar. Por ejemplo, cuando tenemos un paciente con muchos esferocitos, puede incrementar la concentración de hemoglobina corpuscular media, pero si el incremento es muy marcado, también sugiere un error y es preferible hacer una contramuestra o verificar qué fue lo que pasó. Ahora bien, vamos a empezar, una vez que ya vimos los índices eritrocitarios, vamos a aplicarlo a la interpretación del hemograma inicial que les había mostrado. Entonces, paso a paso vamos a ir mirando esto. Acá les tengo el hemograma. Entonces, queridos colegas, ¿qué ven en ese hemograma? ¿Cuál sería? Solamente les puse lo que tiene que ver con la línea roja, ¿sí? Para hacerlo de forma organizada. ¿Cuál sería la conclusión que ustedes llegarían de este hemograma? Les doy 3 segundos, que no hay tiempo. Rápidamente, entonces, hay una disminución en los glóbulos rojos, perfecto. Hay una disminución en la hemoglobina, hay una disminución en el hematocrito, o sea que podríamos hablar de anemia, ¿cierto? Cualquiera podría interpretar eso, pero ¿qué tipo de anemia es? ¿Cuál es el apellido de esa anemia? ¿Cómo clasificarían esa anemia? Ahí es donde se complica un poco, ¿cierto? Bien, por ahí están respondiendo algunos, súper bien, súper bien. Entonces podríamos pensar que es una anemia, claro que sí, porque estos primeros 3 índices eritrocitarios están bajos. Considerarían que es leve, moderada o severa. Eso es importante. Siempre que tengan una alteración en el hemograma, cuantifíquenlo. O sea, ¿es leve, es moderado o es severo? Sí, eso también es importante. Entonces, hablamos de una anemia, perfecto. ¿Cómo está el volumen corpuscular medio? Normal. La hemoglobina corpuscular media, un poquitico incrementado, pero no tiene mayor inconveniente. La concentración de hemoglobina corpuscular media, normal. O sea que hasta ahí podríamos pensar de una anemia moderada, severa, de hecho casi que empieza a cumplir con los criterios de transfusión, eh, y aparentemente es normocítica, normocrómica, porque estos parámetros están normales. Pero aquí hay un dato adicional, no todos los hemogramas lo tienen. Algunos lo tienen como índice de distribución eritrocitaria o amplitud de distribución eritrocitaria. También evalúa el tamaño de los eritrocitos y es más sensible que el volumen corpuscular medio. Y este es un buen ejemplo. Fíjense que el volumen corpuscular medio está normal, pero el índice de distribución eritrocitaria está elevado. Si está elevado, lo mismo que el volumen corpuscular medio, indica que hay macrocitos, indica que hay eritrocitos de mayor tamaño. Entonces, en conclusión, podríamos decir que se trata de una anemia macrocítica, normocrómica, moderada a severa. Pregunta, ¿es regenerativa o no regenerativa? Aquí queda un poquito complejo, ¿por qué? Porque miren que el número de reticulocitos está justo en el límite. No podríamos decir que es con toda seguridad que es regenerativa,
y tampoco podríamos decir con toda seguridad que es no regenerativo. ¿Ok? Tendríamos que hacer un seriado y mirar la tendencia de las células a ver cómo cambian estos parámetros. Bien, una vez que ya hicimos el análisis del recuento automatizado, ahí terminó el análisis de la línea roja. No, nos falta el frotis sanguíneo. Veamos el frotis. En el frotis, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar tamaño, color, forma y algunas otras particularidades que veremos por allí. Tamaño, cuando hay variación en el tamaño, anisocitosis, normocítico, macrocítico, microcítico. Color, policromatofilia, normocrómico, hipercrómico, hipocrómico. Forma, alteraciones en la morfología de los eritrocitos tiene un nombre, se llama poiquilocitosis. Y hay muchas formas y cada forma tiene un nombre en particular. Entonces, por ejemplo, crenocitos, esferocitos, acantocitos. Fíjense, por ejemplo, en este hemograma que vemos unos eritrocitos súper bien, lo más de normales, pero vemos otros como estrellados, ¿sí? Como crenados. Hay por aquí uno, incluso un fragmento de eritrocito. Hay otros con formas bastante extrañas. Entonces, cada uno de esos tiene un nombre en particular y cada uno de esos significa algo. Entonces, eso es importante. Otras cosas que podemos ver son los cuerpos de Howell-Jolly, los cuerpos de Haynes, el efecto Rouleau, en fin, hay varios. Aquí, por ejemplo, podemos ver un frotis con efecto Rouleau, en donde vemos un apilamiento en monedas de esos eritrocitos. Y eso hasta cierto punto puede ser normal, pero cuando la cantidad es moderada, severa, como en este frotis, indica un problema. En cuanto al frotis, debemos tener claros lo que es lo que se podría considerar normal en un perro versus lo que se podría considerar normal en un gato. Entonces, tengan en cuenta que el tamaño de los eritrocitos en el perro es mayor y tiene más palidez central respecto al gato. El eritrocito de los gatos suele ser más pequeño y más hipercrómico, o sea que casi que no tiene palidez en la mitad, en la región central del eritrocito. Eso es un punto a tener en cuenta. Lo segundo es que puede haber una anisocitosis ausente o muy leve en el perro. Recuerden que anisocitosis es variación en el tamaño de los eritrocitos, mientras que en el gato es relativamente frecuente ver variación en el tamaño de los eritrocitos. El laboratorio les va a reportar en cruces. Una sola cruz es leve, 2 cruces es moderado, 3 cruces es marcado o ya más adelante severo. Policromatofilia, variación en el color de esos eritrocitos, es normal una sola cruz en el perro y también es normal una sola cruz en el gato. El fenómeno de Rouleau en el perro, una sola cruz puede ser normal. En el caso del gato puede ser de leve a moderado. Un efecto Rouleau, 1 a 2 cruces en el gato puede ser fisiológico, por lo que les explicaba de la interacción con el anticoagulante. En el caso de los perros pueden haber eritrocitos nucleados y en el caso de los perros los eritrocitos nucleados y los cuerpos de Howell-Jolly son infrecuentes, mientras que sí se pueden ver cuerpos de Howell-Jolly en cantidad leve en los gatos. Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver uno. Este puntico de acá basófilo en el eritrocito, eso es un cuerpo de Howell-Jolly. Cuerpos de Haynes también se pueden ver en el caso de los gatos en una cantidad leve. Por aquí, de acá, vemos un cuerpo de Haynes. Bien, ahora, el frotis es un tema bastante extenso, pero les voy a traer lo más práctico. ¿Cómo sé yo a partir del frotis que es una respuesta regenerativa? Porque hay policromatofilia, variación en el color de esos eritrocitos, fíjense aquí, porque se observan reticulocitos, que esto requiere una tinción especial, como por ejemplo estos que se ven acá, que en la tinción tradicional los vemos más o menos así. Y algunas otras veces vamos a ver esto, lo que les decía, eritrocitos nucleados, ¿sí? Esto es raro, cuando aparezcan, la médula está mandando células inmaduras y eso significa algo. Y en los cuerpos de Howell-Jolly, como les mencionaba, también estos fragmentos de organelas de los eritrocitos que cuando el eritrocito está maduro no deberían estar. Cuando hay un daño inmunomediado, porque ojo con esto, las anemias hemolíticas es una de las anemias agudas a las que debemos prestarle mucha atención. Esto lo vamos a profundizar con mucho mayor detalle una vez que veamos el curso completo y nos enfoquemos directamente en la atención, en el diagnóstico, en el tratamiento de las anemias. Ahora bien, cuando les vean o les reporten esferocitos, fíjense que son eritrocitos más pequeños, muy circulares y muy hipercrómicos. No tienen la palidez central de un eritrocito normal. Eso es un esferocito.
tengan mucho cuidado porque un esferocito generalmente aparece en anemia hemolítica inmunomediada. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Aquí vemos un frotis de un paciente con una anemia supremamente severa, en donde vemos, vamos a esperar que se recupere el videíto, en donde vemos efecto Rouleau, el apilamiento en monedas de los eritrocitos, pero también vemos aglutinación. Fíjense que parecen como islas de eritrocitos bastante abundantes. Todos esos son eritrocitos aglutinados. Eso suele suceder en la anemia hemolítica. Ahora bien, las células fantasma, que son eritrocitos muy pálidos, también pueden aparecer en anemias hemolíticas y si nos lo reportan debemos pensar en un daño inmunomediado. Ahora bien, ya tenemos el frotis, lo vamos a comparar, perdón, ya tenemos el frotis y lo vamos a comparar con el recuento automatizado a ver si cambia en algo la interpretación. Entonces, ya sabemos que es una anemia macrocítica, normocrómica y con moderada a severa. No sabemos todavía si es regenerativa o no regenerativa. ¿Qué nos complementa el frotis? El frotis nos dice que hay policromatofilia. Si hay policromatofilia, de pronto puede haber uno que otro reticulocito por ahí. Nos reportan esferocitos, una sola cruz. Uy, entonces esta anemia podríamos considerar que posiblemente pueda ser una anemia hemolítica. Entonces miren cómo el frotis te complementa la evaluación del recuento automatizado. Dianocitos son un tipo de eritrocitos que tienen una palidez mayor en el centro como tal de la membrana celular, indicando pues procesos regenerativos, procesos de hipocromía, y macrocitos una sola cruz. O sea que definitivamente sí se confirma la anemia macrocítica, normocrómica, moderada severa, y el hecho de que estén estos esferocitos nos debe hacer pensar de la posibilidad de una anemia hemolítica inmunomediada. Ojo con eso. Rápidamente, la definición de anemia, esto ustedes ya lo saben, anemia es principalmente, generalmente pensamos que es la disminución del hematocrito o el número de eritrocitos, pero realmente la definición fisiológica vendría a ser una disminución de hemoglobina, porque es la que transporta el oxígeno. Puede suceder por pocos eritrocitos o por poca hemoglobina en esos eritrocitos. Hay enfermedades que hacen eso y lo debemos tener en cuenta. No se fijen exclusivamente en el hematocrito para poder definir una anemia porque se pueden confundir. Las anemias son un montón, pero básicamente las vamos a clasificar en dos grupos, las regenerativas y las no regenerativas. Las regenerativas es que la médula ósea es capaz de producir suficientes células inmaduras para compensar las que se perdieron, mientras que las no regenerativas hay una respuesta ineficaz de la médula en la cual no es suficiente para producir nuevas células y regenerar las que ya se han perdido. Por ejemplo, el caso de este felino, en donde vemos las mucosas completamente pálidas, este paciente tenía una anemia no regenerativa por una leucemia con aplasia medular. Lo que les decía, son muchos tipos de anemias que se ramifican de estas dos principales. Entonces, las más comunes vamos a tener dentro de las regenerativas la anemia hemorrágica como la hemoptisis que está presentando este paciente por una neoplasia pulmonar, o la anemia hemolítica inmunomediada que está generando este paciente positivo a hemoparásitos. Es una de las anemias hemolíticas más severas que he visto, muy rápido, en menos de 24 horas tenía menos de 1 millón de eritrocitos y con una ictericia bastante importante. Y en este caso, en las no regenerativas, vamos a tener anemia por alteraciones en la maduración, por ejemplo, la deficiencia de eritropoyetina en los pacientes con enfermedad renal crónica pueden presentar anemia no regenerativa o ya algún medicamento o alguna enfermedad que lleve a una disminución en la proliferación de las células madre, como lo que ocurre, por ejemplo, en la erliquiosis crónica, en la leucemia felina, en aplasia medular por toxinas, etc. Ahora bien, los signos clínicos, casi ustedes siempre van a ver un paciente con anemia con mucosas pálidas, ictéricas, taquicárdico o con taquipnea, muy común, lo vimos ayer. El tiempo de presentación, entre más agudo sea, es más probable que sea hemolítico hemorrágico. Entre más crónico sea, puede ser hipoproliferativo. Cuando se enfrentan al hemograma, entonces la pregunta es regenerativa o no regenerativa esa anemia? ¿En qué me debo fijar? En 4 cosas. 1, en el recuento de reticulocitos. 2, en la concentración de hemoglobina corpuscular media.
3 en el volumen corpuscular medio o en el índice de distribución eritrocitaria y 4 en el frotis sanguíneo como tal, como les venía mostrando. Ojo con esto, este es un dato sumamente importante. Un solo hemograma no determina si la anemia es regenerativa o no. La consecución de hemogramas es lo que va a permitir evaluar la tendencia de las células. Si la tendencia es hacia la normalidad, es regenerativo. Si la tendencia es a que no es capaz en múltiples hemogramas de regenerar lo que se había perdido y no vemos ninguna de estos 4 parámetros, no los vemos en donde debería estar sugiriendo regeneración, recién ahí podríamos sospechar de una anemia no regenerativa que necesariamente se debe confirmar con un aspirado de médula ósea. Pasamos rápidamente a la línea blanca. Esta parte de inmunidad, esto ustedes ya lo saben, la inmunidad innata, vamos a tener a los polimorfonucleares y a los mononucleares, y en la parte de la inmunidad adquirida, la inmunidad humoral a raíz de los linfocitos B y la inmunidad celular a raíz de los linfocitos T. Los neutrófilos van a tener unas funciones importantes. Van a ayudar en el proceso de fagocitosis, en la secreción de factores proinflamatorios, van a servir como moderadores de la respuesta inflamatoria, tanto local como sistémica, y es importante que tengan en cuenta la distribución de los neutrófilos, para hacer un análisis correcto. Entonces, vamos a tener 3 lugares en donde van a estar esos neutrófilos. Uno, en la médula ósea, y ahí vamos a tener un pool de maduración, o sea que son neutrófilos inmaduros como los metamielocitos y las famosas bandas, que es esa principal célula inmadura del neutrófilo. Vamos a tener un pool de almacenamiento, que son neutrófilos maduros que están ahí almacenaditos esperando que haya una estimulación para ser liberados al torrente sanguíneo. Por eso algunos pacientes de un momento a otro pueden presentar neutrofilias. Ahora, en circulación vamos a tener 2 tipos de neutrófilos. El pool circulante, que son los neutrófilos que todos conocemos, los que están en circulación y que cuando tomamos una muestra son los que aparecen en el hemograma, pero recuerden que también hay un pool marginal. Hay unos neutrófilos que están marginados, o sea, que están adheridos al endotelio vascular, y cuando tú tomas una muestra no estás evaluando ese tipo de neutrófilos. Hay situaciones patológicas en donde se desprenden esos neutrófilos y el pool marginal se convierte en pool circulante, llevando a neutrofilias. Eso es importante tenerlo en cuenta al momento de la interpretación. Y luego vamos a tener los neutrófilos que ya se extravasaron, salieron de circulación sanguínea a hacer lo que tienen que hacer: fagocitosis, quimiotaxis, respuesta inflamatoria, etc. O sea, la famosa diapédesis. Por eso, este neutrófilo va a estar saltando de lugar en lugar, y eso lo debemos de tener en cuenta al momento de hacer la interpretación. Los monocitos son los macrófagos que están en circulación sanguínea. Cuando el monocito sale, hace diapédesis, madura y se transforma en macrófago. Y los macrófagos tienen funciones similares a los neutrófilos: fagocitosis, factores quimiotácticos, pero también, muy importante, la presentación de antígenos. Ellos son los que presentan el antígeno a los linfocitos para que monten una respuesta específica a ese antígeno. También recuerden que los macrófagos son los que se encargan de fagocitar a los eritrocitos para rejuvenecer o permitir, mejor dicho, ese ciclo de vida de los eritrocitos, y por ende ayudan en la regulación del hierro. Recuerden que el hierro es muy valioso para el cuerpo y es difícil de obtener. Entonces, es importante la función de estos macrófagos. Y también se encargan de la remodelación tisular. Cuando hay necrosis, cuando hay inflamación, cuando hay daño de un tejido, los macrófagos se encargan de fagocitar esas células muertas y permiten la reparación de los tejidos. Los linfocitos, importantes en la inmunidad, ya lo habíamos dicho, tanto en la producción de anticuerpos. Recuerden que un linfocito al principio está inmaduro. Cuando recibe la presentación de antígenos y la estimulación específica, monta unos anticuerpos específicos, y ese linfocito que ya está en ese proceso de producir esos anticuerpos se clona, y esa clonación es lo que permite aumentar el título de anticuerpos. También vamos a tener los linfocitos T, que hay de varios tipos: los colaboradores, como los helper, los TH1, TH2, TH3, los citotóxicos, que son los que se activan y son los que generan ese daño directamente en la zona donde son estimulados.
Ahora bien, ¿qué puede generar un incremento en los leucocitos? Inflamación grave, infección bacteriana, necrosis tisular. Ojo con el efecto de los corticoides, tanto los endógenos como los exógenos. Paciente medicado con corticoides, uno esperaría que tuviera leucopenia, pero no es así. Pueden generar leucocitosis leves, eso hay que tenerlo en cuenta. Enfermedades autoinmunes también pueden llevar a leucocitosis. La disminución de los leucocitos, o sea, leucopenia, puede ser porque esos leucos ya no están en circulación sanguínea, sino que salieron a los tejidos a hacer su función. Entonces puede haber una demanda tisular de inflamación lo suficientemente grave como para que esos leucocitos estén bajos. También puede ser una infección bacteriana o viral muy importante y también en procesos anafilácticos, en inflamaciones hiperagudas, es más común que haya leucopenia a que haya leucocitosis. Algo importante con los leucos es la relación que hay entre los neutrófilos y las bandas, ¿sí? Lo que se conoce como desviación a la izquierda. Entonces, si nuestro paciente tiene una neutrofilia, como lo vemos en esta gráfica, en lo que es azul son los neutrófilos maduros. Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, infeccioso, va a haber una estimulación de esos neutrófilos maduros. Perfecto. Pero también podría haber una estimulación, dependiendo del proceso inflamatorio o infeccioso, una activación de esas bandas, que son los neutrófilos inmaduros, los no segmentados. Aquí estamos hablando de un proceso de desviación a la izquierda, ¿cierto? La desviación a la izquierda se va a dar cuando tenemos una neutrofilia y cuando tenemos un aumento en el número de bandas. Si cumple con esos dos requisitos, hablamos de desviación a la izquierda. Pero la desviación a la izquierda puede ser regenerativa o degenerativa. Regenerativa cuando el número de neutrófilos es mayor que el número de bandas, que es lo normal, lo esperable, como lo muestra esta gráfica de arriba. Pero, ¿qué pasa cuando hay desviación a la izquierda degenerativa? Ocurre que el paciente va a tener un mayor número de neutrófilos inmaduros, de bandas, que de neutrófilos maduros. O sea, se invierte la relación. Si hay mayor cantidad de neutrófilos inmaduros que de neutrófilos maduros, hablamos de una desviación a la izquierda degenerativa, ¿sí? Lo cual es grave, implica que, imagínense, van a la guerra y están mandando a los soldados rasos, no están mandando a los soldados entrenados porque los soldados entrenados ya se murieron. Entonces es una sobreestimulación de la médula ósea para tratar de combatir lo que sea que esté sucediendo con ese paciente. Y eso desde el punto de vista clínico, terapéutico y factor pronóstico es sumamente importante. Esta gráfica me encanta porque precisamente la idea es que veamos la dinámica de las células al momento de interpretar el hemograma. Entonces, lo que les decía, puede haber un neutrófilo en médula ósea, puede estar circulando, puede estar en el vaso sanguíneo, pero marginado, o ya puede ser que hizo diapédesis a hacer su función de inflamación, producción de citoquinas, etc. Esto lo vamos a ver a mayor profundidad en el curso premium, porque vamos a hablar de los distintos tipos de inflamación y cómo eso puede llevar a un proceso sistémico. Entonces, causas de neutrofilia. Recuerden que hay causas fisiológicas de neutrofilia. El miedo, la excitación que se produce por catecolaminas puede llevar a neutrofilia, pero también lo que es el estrés. El estrés mediado por el cortisol, que es un corticoide, también puede llevar a neutrofilia. Tengan eso en cuenta. Lógicamente, neutrofilia por inflamación es muy común, por infección bacteriana es muy común, por efecto de corticoides, por estrés crónico, lo que les decía ahora, y en otras enfermedades como por ejemplo leucemia. Cuando tenemos neutropenia puede ser por una demanda tisular de inflamación o por una demanda tisular por un foco infeccioso que está activo en enfermedades autoinmunes, en el shock anafiláctico o en enfermedades en donde la médula ósea no está respondiendo bien. Por ejemplo, lo que sucede con parvovirus y con leucopenia felina. Ahora bien, les dejo esta frase, esto es muy importante, la neutrofilia, porque veo muchos colegas, ya sea cuando están en el proceso de pasantías o cuando hacemos un análisis de casos clínicos para una interconsulta,
sobreestiman la neutrofilia. Entonces siempre piensan que neutrofilia es una infección bacteriana e inmediatamente medican con antibióticos. Eso es un error. Hay que tener mucho cuidado. Lógicamente, si la clínica del paciente más la neutrofilia te sugiere un proceso infeccioso, tenés que hacer el manejo adecuado acorde a cada situación. Pero no toda neutrofilia es sinónimo de infección y no toda neutrofilia es sinónimo de inflamación. Ténganos en cuenta, hay causas fisiológicas de neutrofilia, pero usualmente esas causas fisiológicas generan neutrofilias leves, ¿sí? No esperen una neutrofilia severa o una neutrofilia moderada por un proceso fisiológico porque no funciona así. Ahora bien, les dejo esta tablita como para que les tomen un pantallazo, como para que podamos terminar y hablar del caso clínico al final. Esto lo vamos a profundizar con mayor detalle, como les decía, pero les permite hacer la clasificación. ¿Es una inflamación aguda, es una inflamación crónica o es una inflamación extrema o hiperaguda? Ahí les va a dar unas orientaciones. No siempre aplica, ¿sí? No es es como una generalidad, no siempre aplica, pero les puede ayudar a orientarse para clasificar el tipo de inflamación. Ahora bien, vámonos entonces al hemograma de nuestro paciente. Ya interpretamos la línea roja, ahora vamos a interpretar la línea blanca. Entonces, fíjense en el recuento de glóbulos blancos de nuestro paciente. 44.600 leucos, o sea, es una leucocitosis tremenda. Vamos a ver el diferencial. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, recuerden que en el diferencial leucocitario les van a dar un valor que es relativo, que son porcentajes, y un valor que es absoluto, que es un número entero como tal, o bueno, con decimales. Entonces, ¿cuál nos vamos a fijar? Nos vamos a fijar en el valor absoluto. El valor relativo nos puede confundir, preferiblemente omítanlo. Nos vamos a enfocar principalmente en el valor absoluto. Entonces, este paciente tiene una neutrofilia bastante marcada, 36.000 neutrófilos, es demasiado. Los linfocitos están en rango normal, pero acercándose al límite superior. Los eosinófilos en rango normal, los monocitos en rango normal. Y miren esto, bandas, y tenemos una cantidad de bandas bastante importante. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este leucograma? Sería una leucocitosis severa con desviación a la izquierda. ¿De qué tipo? Regenerativo. ¿Por qué? Porque tiene neutrofilia y tiene aumento en el número de bandas, pero los neutrófilos maduros son más en número que las bandas. Por eso es una desviación a la izquierda regenerativa. Si queremos clasificar el tipo de inflamación, como tiene leucocitosis, neutrofilia y aumento en el número de bandas y los otros leucos están normales, es compatible con una inflamación aguda. ¿Ok? Luego veremos qué estaba pasando con ese paciente. Entonces vamos uniendo cabos. Línea roja, ya sabemos, línea blanca, esta vendría a ser la conclusión. Y ahí termina la valoración. No, ahí no termina porque nos falta el frotis. También podemos evaluar en el frotis sanguíneo los leucos. Y algo muy importante son los cambios tóxicos en los neutrófilos. Pueden ser leves, moderados o severos. ¿Cómo se ven? Básicamente un aumento en la coloración de ese citoplasma. Se ve más basófilo de lo normal, como que más oscurito, como lo vemos en estos dos. Y a veces pueden reportar vacuolización del citoplasma y es que se ve como espumoso. Aquí de pronto no se ve muy bien, pero se ven como unos punticos, como unos circulitos blanquecinos en el citoplasma, es como si fueran burbujas, como si fuese espumoso. A eso se refiere con vacuolización del citoplasma. Quiere decir que hay un cambio tóxico como tal en los neutrófilos. En los linfocitos y en los monocitos también pasa, pero generalmente se ven más reactivos, se ven mucho más basófilos de lo normal, como en este caso de este linfocito reactivo o este monocito reactivo, que aquí sí se ve mejor la vacuolización que les decía. Fíjense que en el citoplasma se ven como esos espaciecitos blanquecinos, ¿listo? Que son puras vacuolas. Bien, complementemos lo que vimos en el hemograma automatizado con lo que dice el frotis. El frotis te está confirmando lo que te decía el recuento automatizado. Hay leucocitosis, hay neutrofilia y aumento en el número de bandas. Pero adicionalmente, el frotis te está diciendo que hay granulaciones tóxicas en los neutrófilos, dos cruces, o sea, es moderado.
jue madre, entonces aquí es donde tengo que empezar a pensar, ¿será solamente inflamación o de pronto este paciente está cursando con un proceso infeccioso también? ¿Y será viral? ¿Será bacteriano? Tenemos que indagar un poquito más. La importancia de poder hacer la correlación con el frotis. Para ir terminando entonces, la línea plaquetaria, la muy olvidada línea plaquetaria, que generalmente solamente pensamos en trombocitopenia, pero hay muchas cosas. Recuerden que las plaquetas, su principal función va a ser la hemostasia. ¿Qué es hemostasia? Prevención de la pérdida de sangre. Y esto ocurre por 4 procesos. Cuando hay una lesión en un vaso sanguíneo, como lo vemos en esta imagen, ocurre una vasoconstricción, un espasmo vascular, se forma el tapón plaquetario, ahí es donde hay una activación de las plaquetas. Las plaquetas normalmente en circulación tienen esta forma, pero cuando se activan, por ejemplo, gracias a distintas sustancias químicas como el tromboxano A2, mutan y cambian de forma y forman como estas prolongaciones en su citoplasma para que se puedan adherir entre cada una de esas plaquetas, a lo que se llama agregado plaquetario. ¿Listo? Pero ese tapón plaquetario no es el coágulo, necesita activarse la fibrina para que se pueda formar las hebras de fibrina, pues todo ese proceso de la tromboplastina, la protrombina, el factor activador de fibrina, etcétera, para que se pueda formar el coágulo, ¿sí? Y el coágulo no queda eternamente ahí, luego ocurre un proceso de degradación que se llama fibrinólisis. ¿Listo? Pero ojo, esa es la principal función de las plaquetas que todos conocemos, pero las plaquetas también tienen funciones en los procesos inflamatorios e incluso en los procesos infecciosos. Y actualmente se está estudiando el papel que tienen estas plaquetas en enfermedades inflamatorias sistémicas, que de hecho ya se sabe mucho. Por ejemplo, la famosa coagulación intravascular diseminada o la coagulopatía que se activan en pacientes politraumatizados. Hay que tenerlo en cuenta. Por ende, si tenemos un incremento en las plaquetas, ojo con eso, estamos acostumbrados a pensar en trombocitopenia, pero ¿qué pasa con la trombocitosis? Eso también es importante. Una trombocitosis puede indicarte infección, te puede indicar inflamación aguda, por ejemplo, también crónica, excitación, puede ser después de un paciente que estuvo en un procedimiento quirúrgico, después de un trauma, después de una hemorragia, después de una esplenectomía o en enfermedades mieloproliferativas. Yo he visto pacientes con más de 900.000 plaquetas con desórdenes mieloproliferativos. Ahora bien, ¿qué pasa con la trombocitopenia? No toda trombocitopenia es hemoparásitos. Ojo con eso. Esa es también la otra reflexión que les quiero dejar. De todos los hemoparásitos, el único que tiene tropismo directamente para las plaquetas es Anaplasma platis. Pero otros hemoparásitos, debido a que generan procesos inflamatorios, a veces locales, generalmente sistémicos, van a llevar a una activación de estas plaquetas y en el frotis y en el hemograma lo vamos a ver como trombocitopenia. Pero pilas con los coagulopatías. Pacientes muy inflamados, pacientes en sepsis, pacientes en SIRS, pacientes con politrauma, esa trombocitopenia les puede estar indicando una coagulopatía. Los pacientes, por ejemplo, con síndrome urémico o con enfermedad renal crónica, IRIS-3, IRIS-4, también pueden llevar a activación plaquetaria y llevar a una trombocitopenia. Enfermedades inmunomediadas, como el síndrome de Evans, puede generar una trombocitopenia inmunomediada. Y recuerden los artefactos que les decía, si la muestra se les coaguló, si hay agregación plaquetaria, les pueden reportar trombocitopenia. Y por eso es muy importante que siempre que vean trombocitopenia en el recuento automatizado, se fijen en el frotis. Muchos laboratorios son muy juiciosos y les ponen ahí recuento manual tanto. Entonces el automatizado le sale trombocitopenia, pero en el recuento manual resulta que las plaquetas están en rango normal. ¿A quién le creo? Al frotis. ¿Listo? La importancia de analizar y pedir frotis sanguíneos. Hablando de eso, aquí les muestro agregados plaquetarios, se ven así, se ven como un grupito de plaquetas junticas y macroplaquetas, que son plaquetas muy grandes. Cuando vean macroplaquetas, usualmente indica regeneración. Entonces, también es importante tenerlo en cuenta. Perfecto. ¿Qué pasa con el hemograma de nuestro paciente? Pues ven, ya interpretamos la línea blanca, ya interpretamos la línea roja, ahora nos faltan las plaquetas. Fíjense que las plaquetas están justo en el límite superior, ¿ok? Perfecto.
Y también hay un índice de distribución plaquetaria, evalúa el tamaño de las plaquetas, están normales. Veamos el frotis, plaquetas normales. Ok, por ahí no hay problema. Entonces, de la línea plaquetaria en este paciente está completamente normal. Proteínas plasmáticas, para finalizar, les recomiendo mucho que hagan la correlación con el hematocrito y eso les puede dar muchas ideas. Por ejemplo, si el paciente tiene en su hemograma una disminución en el hematocrito y ven hipoproteinemia, es muy probable que ese paciente tenga una hemorragia reciente o una hemorragia leve en curso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás perdiendo de todo. Estás perdiendo volumen plasmático, estás perdiendo células y estás perdiendo proteínas. No siempre aplica, pero es una interpretación. Ahora, si tienes un paciente con el hematocrito disminuido, pero las proteínas plasmáticas están normales, incluso a veces pueden estar un poco incrementadas, podrían pensar en hemólisis. ¿Sí? Hay más causas, pero pueden pensar en hemólisis. Si el hematocrito es normal y ven hipoproteinemia, lo más probable es que dentro de esas proteínas que están bajitas, la que esté bajando todo es la albúmina. Entonces, la hipoalbuminemia puede suceder en ese tipo de casos. Cuando tengan estas alteraciones, siempre pidan proteínas diferenciadas para poder confirmar estas presunciones. Si por el contrario, esto es lo más común, el hematocrito está elevado y ven hiperproteinemia, la principal conclusión es una deshidratación. Y si tienen el hematocrito disminuido y tienen hiperproteinemia, lo más probable es que las que estén incrementando esas proteínas sean las globulinas, hiperglobulinemia. Recuerden que hay 3 tipos de globulinas y esas globulinas participan en procesos inflamatorios y en procesos inmunomediados y también en procesos, se me escapa, de coagulación también. Entonces, hiperglobulinemia, ténganlo muy en cuenta. No se olviden, las plaquetas les dan las proteínas los pueden ayudar a orientarse bastante y de hecho hay otras proteínas que son las proteínas de fase aguda que también nos van a permitir cuantificar y evaluar el proceso inflamatorio de nuestro paciente, pero bueno, ese es otro tema para otra charla. Entonces, en conclusión, este es el hemograma de nuestro paciente. ¿Cómo tiene las proteínas plasmáticas nuestro paciente? Y como les decía, lo relacionamos con el hematocrito. Entonces, este paciente tiene un hematocrito bajo, ¿sí? Porque pues está anémico y tiene las proteínas en rango normal. Según la tablita que habíamos visto ahora, hematocrito bajo, proteínas normales, ¿en qué podemos pensar? Hemólisis. Y el frotis sanguíneo habíamos visto que también nos estaba indicando posible hemólisis. Entonces, fíjense toda la información que podemos sacar con el análisis de este caso. ¿Listo? Bien, ahora, para finalizar, vamos a poner en práctica todo lo que hemos visto. Yo sé que hemos ido a un ritmo un poquito rápido, pero pues este es un tema que hay muchas bases que seguramente ustedes ya tienen. Simplemente me interesa es como redireccionarlos y de pronto darles algunas ideas que tal vez habían pasado de largo. Entonces los voy a poner en contexto del paciente del que veníamos haciendo la interpretación del hemograma. Entonces sabemos que tiene una anemia, que no sabemos si es regenerativa, no es muy claro si es regenerativa o no, y vemos una leucocitosis bastante marcada con varios cambios, ¿cierto? Plaquetas normales, proteínas normales. Perfecto. ¿Qué pasa con ese paciente? Resulta que es este caso. Este es un pastor australiano. El motivo de consulta es tos. De hecho, llegó a consulta de neumología porque estaba presentando tos y estaba presentando disfonía. Tenía cambios en el tono del ladrido. Es un perro de finca, o sea, que mantiene en haciendas, no sé cómo le digan en su país. Una finca es donde generalmente pues, hay establos, hay animales de producción. En este caso es un perro de trabajo, en donde había ganado, habían caballos, etc. Está expuesto pues, a muchas cosas, ¿cierto? Vive en el campo pues prácticamente. Entonces el motivo de consulta era ese. Resulta que este chiquitín le gustaba mucho comerse la materia fecal de los cerdos, ¿ok? Y tenía un aliento horrible. Ahora, así llegó, atento al medio, dinámico, ahí lo vemos con un jadeo, pero es una respiración normal, es un patrón torácico, vemos con buena condición corporal. Y este paciente entonces le tomamos el examencito de sangre y este es el primer hemograma con el que nos encontramos. Fíjense que tenía los glóbulos blancos completamente normal.
Fíjense que los neutrófilos están bien, los linfocitos están bien, los eosinófilos, los monocitos, perfecto. El frotis, ¿qué dice? Leucocitos normales. Listo, ya interpretamos la línea blanca. Vámonos con la línea roja. Ah, tenía anemia, pero una anemia leve. Fíjense que hay una disminución en los glóbulos rojos, en la hemoglobina y en el hematocrito. Anemia leve. Parece ser que es normocítica, el índice de distribución también está normal y la concentración es normal, entonces normocrómica. Pero correlacionémoslo con el frotis. El frotis dice policromatofilia, ¿listo? Dice crenocitos. Crenocitos hasta una sola cruz puede ser normal en un perro y en un gato, ténganlo en cuenta. Si ya tiene 2 a 3 cruces, es anormal. Son eritrocitos que tienen como, parecen como estrellitas, ¿sí? Tienen como si estuvieran varios pelitos alrededor. Y los dianocitos que ya los habíamos visto anteriormente. Ahora bien, es una anemia, perfecto, normocítica, normocrómica y leve. ¿Y será regenerativa o no regenerativa? Pues miremos el número de reticulocitos y en este caso sí había indicios de regeneración. Entonces es una anemia regenerativa, normocítica, normocrómica, leve. Esa sería la descripción completa del análisis de la línea roja. La línea blanca, los leucocitos en rangos normales, el diferencial leucocitario normal, frotis normal. Miren las proteínas, están incrementadas. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? Disminución del hematocrito con incremento en las proteínas plasmáticas. ¿En qué podríamos estar pensando? Hiperglobulinemia. Y si supongamos, de hecho, a este paciente se le hizo las proteínas diferenciadas y se confirmó la hiperglobulinemia, ¿qué me está diciendo? Inflamación. Ya desde el principio, el hemograma me está orientando a esa parte. Solo que todavía no vemos todos los cambios que luego sí vimos en el último hemograma. ¿Las plaquetas están normales? Perfecto. ¿Qué pasó con este paciente entonces? Este paciente, bueno, después de muchas cosas, porque realmente el caso clínico es muy extenso, se los voy a resumir, me llamó mucho la atención la anemia porque no me la esperaba. Me esperaba un proceso por la localización del problema respiratorio, era principalmente de vía aérea superior y específicamente de laringe. Entonces le hice una laringoscopía en donde hicimos unas muestras de cultivo de histopatología y vemos entonces que tiene una severa laringitis necrótica supurativa con crecimiento de Escherichia coli. Esta Escherichia coli afortunadamente es sensible a la mayoría de antibióticos, pero aprovechando que estábamos tomando ahí la muestra y por los cambios que se vieron en la endoscopia, preferí hacer una PCR de micoplasma y salió positivo. Micoplasma con más de 10.000 copias, entonces estamos ante una infección mixta. Y otra cosa, hay que cuantificar el proceso inflamatorio. Le hice una proteína C reactiva, 71.7, supremamente elevado. Hay un proceso inflamatorio bastante importante. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? Al cabo de unos días iniciamos tratamiento, estuvo hospitalizado, empezó a mejorar, pero luego se mandó para la casa con tratamiento nuevamente en la casa y lo llevaron a la finca, nuevamente expuesto a un montón de cosas y llegó re mal. Llegó respirando con dificultad. Aquí vemos la disnea. Ya los que estuvieron en la charla el día de ayer van a poder clasificar este tipo de disnea, si es leve, moderada, severa, si es inspiratoria, si es expiratoria, si es mixta, si de pronto vemos más un patrón rápido y profundo o lento y superficial, ya ustedes lo van a saber clasificar. Y eso les va a dar información. Ya tenemos un contexto, pero ¿qué está pasando con esos pulmones para que esté presentando este tipo de disnea? Tomamos una placa y miren nada más lo que nos encontramos en esa placa. Patrón alveolar, pilas con eso. Patrón, hay un poquito de, es un patrón mixto realmente, patrón intersticial, no estructurado, bastante difuso, con un patrón bronquial también se alcanza a percibir, pero lo que más se ve es el patrón alveolar, porque no te permite delimitar la silueta cardíaca. Fíjense que en la vista dorsoventral tampoco se observan bien los campos pulmonares y no se observa esa silueta cardíaca como tal. Entonces estamos hablando de patrón alveolar. Y si es patrón alveolar, tengo que auscultar a este paciente. Este paciente tiene crepitaciones húmedas. Patrón alveolar radiográfico con crepitaciones húmedas, ese paciente tiene líquido. Pero es un paciente que no es cardiópata.
O sea que estamos hablando de un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Qué tenemos que revisar? ¿Habrán lesiones pulmonares? Hagamos una. Pensando en esto, porque estuve expuesto a muchas cosas, le hicimos una prueba de distemper negativo. Perfecto, igual era un paciente adulto de 9 años con vacunación completa, pero he tenido casos de distemper en pacientes mayores a 10 años. Ecografía pulmonar, chequen esto, tiene signo de fragmentación pulmonar con estos focos hiperecoicos que son broncogramas aéreos estáticos, así se ven en la ecografía pulmonar. O sea que estamos hablando ya de una consolidación pulmonar en donde hay un proceso inflamatorio bastante severo de ese pulmón. Hablamos de una neumonía intersticial con edema pulmonar no cardiogénico. Este paciente hay que hacerle unos gases arteriales para ver si tiene criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo y efectivamente, miren los gasecitos, la presión arterial de oxígeno está sumamente baja, ¿listo? Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar mucho en esto, no es el objetivo del día de hoy, pero miren que el hematocrito ya estaba en 24 y la hemoglobina en 8.1, seguía bajando, para abajo esa línea roja. De hecho, este paciente desarrolló hiperglicemias, eso se llama resistencia a la insulina y empezó a generar picos de hiperglicemia. Miren ese lactato elevado, en fin, todo mal. Bueno, en medio de la lucha con este paciente, porque realmente fue un caso muy difícil de sacar adelante, este paciente estaba en CIRS, hizo un SDRA, intentamos con todas las medidas posibles de mantenerlo lo más estable posible. Este fue una vez que nos empezó a comer, o sea, imagínense, después de, ya llevamos por ahí unos 25 días de hospitalización y verlo comer fue realmente, son esos momentos en que te hacen sentirte feliz de lo que haces, el trabajo que haces, y ahí es donde viene en este hemograma que era el que veníamos analizando. Entonces, una inflamación súper severa con indicios de toxicidad. Claro, este paciente tenía 2 infecciones, tenía un micoplasma y tenía una laringitis severa por E. coli. Fuera de eso, tenemos una anemia de tipo aparentemente hemolítico. Puede suceder cuando tenemos pacientes con CIRS, puede suceder cuando tenemos pacientes con hemotrópicos. Y afortunadamente las proteínas estaban bien y las proteínas plasmáticas en ese momento estaban bien, la proteína C reactiva fue bajando de forma consecutiva. Entonces ahora ya tenemos el contexto del paciente, de cómo inicialmente empezó con esos cambios en el hemograma a cómo están al momento final, en donde habían unos cambios ya bastante exagerados y ahora entendemos qué era lo que nos estaba queriendo decir ese hemograma en cuanto a la inflamación, en cuanto a los cambios tóxicos. Ese sistema inmunológico estaba eso se llama reto antigénico, tenía un reto muy grande porque la inflamación y la infección era bastante extensa. Entonces tenían que combatir con todo el arsenal posible. Y en medio de ese fuego cruzado, como decimos aquí en Colombia, llevaron del bulto pues los glóbulos rojos, ¿cierto? Entonces había muchas cosas que teníamos que estar pendientes de este paciente. Eso quería mostrarles entonces, queridos colegas, el día de hoy, mucha cosita entonces para que empecemos a aplicar en nuestros pacientes y en la interpretación del hemograma. Ya tienen ahí el método, ahora lo que ustedes deben hacer es empezar a ponerlo en práctica. Conclusiones. Clasifiquen las anemias, pónganle el nombre completo a esa anemia. Ojo con el frotis, siempre identifiquen poiquilocitosis. Una vez me pasó que me llegó un paciente, le tomé un hemograma y me reportaron canisocitos. Yo nunca había visto eso en mi vida. Entonces, no me quedo simplemente con no sé qué es, sino que voy, busco o le pregunto a alguien que sepa y trato de aprender qué significa eso. Y eso es lo que les quiero compartir a ustedes. Clasifiquen las inflamaciones, son crónicas, son agudas, son hiperagudas. Identifiquen los cambios tóxicos dentro del frotis sanguíneo, en los neutrófilos, los linfocitos reactivos, etc. Y por favor, siempre que vean trombocitopenia, no piensen exclusivamente en los hemoparásitos, piensen en procesos inflamatorios, piensen en coagulopatías. ¿Listo? Eso les quería compartir el día de hoy. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Giovanni. Muchísimas gracias por toda su capacitación, sobre todo por la disposición que ha tenido de poder orientarnos en esta oportunidad. Yo les quisiera preguntar a todos los médicos, pues, qué fue lo que más les gustó de la clase de hoy. Si pudieran escribirlo en el chat, les vamos a estar muy agradecidos.
Justamente el doctor nos estaba mencionando lo importante que es poder identificar las anemias. Entonces, justamente tenemos un regalo para todos ustedes, para todas las personas que están dentro de la comunidad de WhatsApp, que se encuentran dentro de nuestros grupos de WhatsApp. Tenemos este documento que les vamos a enviar, que ya los han estado enviando. Acá tú que se deben considerar. Entonces, descárgalo, lo más fácil. ¿Te gustó de esta sesión gratuita? Gracias al equipo veterinario emprendedor, gracias a la ponencia del doctor Giovanni Bullón en esta oportunidad. Muy bien. Todas las personas que nos han acompañado en este momento, muchísimas gracias. Acá culminó esta sesión gratuita. Voy a proceder a comentarles un poco